Capítulo 1. El soldado perfecto. Un Anbu se arrodilló ante el Hokage esperando sus órdenes. Afuera, el rostro del Hokage era una máscara perfecta. Uno que había construido a partir de años de experiencia y que no revelaba ningún rastro de emoción o pensamiento. Por dentro, suspiró mentalmente mientras miraba al soldado perfecto arrodillado ante él. Gracias, Kitsune. Asegúrate de descansar al menos una semana antes de regresar al servicio activo. Después de un momento de silencio, el Hokage continuó con: y no, eso no fue una recomendación. Fue una orden. Si insistes, Hokage-sama, respondió obedientemente Kitsune. El Hokage tuvo que resistir el impulso de negar con la cabeza ante la respuesta casi absurda. Si bien era un soldado impecable, Kitsune no era lo que uno llamaría una persona sociable. Durante años, el anciano había intentado obligarlo a confraternizar con otras personas de su edad, pero lo derribarían. Le entristecía ver a alguien, a quien prácticamente había criado desde un niño, quedarse tan solo. Todavía le sorprendía lo cruel que se había vuelto el chico. Incluso entre otros Anbu, que eran considerados los más mortíferos de la aldea, era poco común tomar el rango A después de misiones de rango A, solo se detenía para tomar un rango S ocasional. Realmente era una pena que Itachi se hubiera ido tan temprano. Lo que podrían haber logrado juntos habría sido asombroso. Se sentía como ayer cuando Hiruzen se topó con el chico irrumpiendo en el complejo de Sarutobi. Los Anbu nunca lo habrían notado si el Hokage no se hubiera dirigido a la sala de almacenamiento para tomar un refrigerio nocturno. Cuando abrió la puerta con un chirrido, el niño simplemente se quedó paralizado y no hizo nada más que mirar al sorprendido anciano. La cara del niño estaba cubierta de tierra y su ropa cubierta de barro seco. Era solo un huérfano sin clan con nada más que la ropa en su cuerpo y un fino pergamino en su espalda. Había tal silencio que el anciano podía oír el corazón del niño latiendo de miedo en su pecho. Le había ofrecido una amable sonrisa para tranquilizarlo, antes de caminar hacia él. En el momento en que se movió, el niño dejó todo y se giró para salir corriendo de la escena. Apenas dio 3 pasos antes de ser detenido por el Anbu que seguía al Sandaime en todo momento. El chico de cabello rubio luchó por liberar sus brazos, y su paliza solo empeoró a medida que el anciano se acercaba. El Hokage se arrodilló ante él y le ofreció una sonrisa, antes de despedir a los guardias. El niño se frotó la muñeca mientras intentaba desesperadamente mirar a cualquier parte menos a los ojos del anciano. Se sorprendió cuando el hombre le revolvió el pelo y le ofreció el saco de arpillera con comida que había dejado caer en su prisa por escapar. El niño solo pudo mirar estupefacto con asombro, cuando el Hokage le ofreció un lugar para dormir. Desde esa noche, el chico se había aferrado a él por la cadera, tanto como los Anbu se lo permitían. E inmediatamente hizo una solicitud para alistarse como shinobi, y el resto es historia. Casi adoptado por el líder de Anbu en ese momento, pasó cada momento de su tiempo de vigilia estudiando, entrenando y llevando su cuerpo al límite para servir al hombre que había mostrado tanta bondad. Era preciso, cruel y tenía una mente tan aguda como su espada. Sí, Anbu había creado su pequeño monstruo perfecto, pero al anciano le entristeció ver tal nivel de compromiso que impedía que el niño tuviera su propia vida. Eso será todo, Kitsune. Puedes despedirte, suspiró el Hokage. Kitsune asintió y se dirigió hacia la puerta. Mientras alcanzaba la manija, la puerta se abrió de golpe y entró una mancha amarilla y naranja. ¡Ey, jiji! Una sonrisa se dibujó en el rostro del anciano mientras su otro joven a su cargo corría hacia él como un rayo. Con la misma rapidez, Kitsune agarró al joven y lo sujetó por el cuello de su camisa. No es justo, Fox Vaca. Déjame ir. El joven gritó mientras se retorcía para liberarse del agarre del mayor. Sus interacciones nunca dejaron de divertir al anciano. Nadie más tuvo el descaro de insultar a Kitsune directamente en su cara. Naruto, por favor, sé más respetuoso con Kitsune. Sabes que él solo está haciendo su trabajo. Además, no querrás irritarlo por accidente. El mechón de cabello rubio se cruzó de brazos e hizo un puchero. Como si me importara. No es tan bueno. Si no fuera por el hecho de que es más alto que yo, le patearía el trasero.
El chico enmascarado no respondió, pero el anciano pudo ver por su lenguaje corporal que estaba sonriendo debajo de su máscara. Naruto parecía ser el único que podía provocar ese tipo de respuesta en él. Estoy seguro, respondió el anciano con una sonrisa. Ahora Naruto, ¿qué estás haciendo aquí? Si no me equivoco, las clases aún no han terminado, y estoy seguro de que Iruka se sentiría decepcionado al saber que has estado faltando de nuevo. El niño de 8 años se sonrojó y al menos pareció un poco avergonzado antes de responder. Hoy está enfermo y otro chico está enseñando. Me hizo sentar en el pasillo y no me dejó volver a entrar. No lo hice. Cualquier cosa jiji, esta vez. Lo prometo. Un ceño fruncido cruzó el rostro del Sandaime cuando, una vez más, otro profesor de la academia actuó en contra del joven. Se había convertido en un tema recurrente en los últimos meses, sin importar cuánto amenazara al personal de la academia. No podía simplemente enviar a gente Zambú a observar la clase para mantenerlos a raya. Dejando a un lado el mal uso de recursos por razones personales, sería difícil explicar a los jefes de clan por qué de repente había agentes Zambú estacionados alrededor del aula llena con tantos de sus futuros herederos, cuando se suponía que los maestros ya habían sido examinados para su protección. Estaba empezando a afectar las calificaciones del niño y sabía que solo empeoraría. Interiormente sacudió la cabeza ante los tontos que actuaron contra el niño. Si fuera cualquier otro estudiante, se habrían sentido muy felices de tener un hijo tan estudioso. Un día, el joven entró en su oficina por aburrimiento. El Hokage había estado en una reunión, pero el rubio había encontrado otra manera de entretenerse. Cuando terminó su reunión, se sorprendió al entrar y encontrar al niño atrincherado en uno de los libros de Fuinjutsu que guardaba en su estantería. Decir que él y sus guardias estaban nerviosos sería quedarse corto. No hace falta decir que ver a un Jinchuriki entrometerse con el Fuinjutsu fue más que estresante. Cuando se le preguntó por qué eligió ese libro en particular, el niño lo miró y simplemente respondió que era porque el símbolo del remolino en la portada era el mismo que el de todas sus camisas. Con esa simple explicación, él y los guardias apostados alrededor de la habitación dejaron escapar un suspiro de alivio. Sarutobi sabía que Naruto no era el tipo de persona que disfrutaba sentado quieto o leyendo, por lo que ver al chico tan tranquilo y concentrado, en un libro de todas las cosas, fue nada menos que sorprendente. Después de un breve debate mental, con mucho gusto le prestó el libro al niño, y una semana después el niño regresó pidiendo el siguiente volumen. Esto continuó y siguió, y ahora el chico estaba empezando a agotar los libros de Fuinjutsu para principiantes que guardaba en su oficina. El Sandaime detuvo su viaje al pasado y volvió su atención al joven frente a él. Lamento oír eso, Naruto. ¿Quieres que Kitsune vaya contigo para hablar con el maestro para que te deje volver a entrar? El chico sacudió la cabeza vigorosamente. No, de todos modos es solo un viejo aburrido. Preferiría que me enseñaras un jutsu increíble. Vamos, jiji, por favor. El anciano se rió entre dientes y respondió. Lo siento, Naruto, pero ya estoy ocupado, señalando la montaña de papel que cubría su escritorio y el suelo a su alrededor. Tal vez en una semana o dos podamos programar un día solo para nosotros dos o, al menos, tener algo de tiempo libre para un poco de ramen. Los ojos del joven se iluminaron de emoción y su sonido de aprobación resonó en las paredes de la habitación. Kitsune, por favor escolta a Naruto de regreso a la academia y, mientras estés allí, asegúrate de que el maestro esté al tanto de mi disgusto por la situación. Por encima de los sonidos de decepción de Naruto, Kitsune asintió entendiendo el mensaje. Y antes de regresar, tal vez solo le muestres algo a Naruto para apaciguar su curiosidad. Naruto se animó de nuevo. ¿Lo dices en serio? Solo si prometes comportarte hasta que Iruka regrese de su permiso, respondió el Sandaime con expresión seria. Lo tienes, jiji. Y nunca rompo una promesa. Se rió entre dientes ante el tic verbal mientras le indicaba a Kitsune, que todavía sostenía al niño por el cuello, que saliera de su oficina. Continuó escuchando los gritos ahogados del niño pidiendo liberación mientras caminaban por el pasillo. Suspiró y se reclinó en su silla. Naruto siempre fue un soplo de aire fresco y era bueno que Kitsune mostrara al menos algo de emoción.
Naruto era alguien que se negaba a ser ignorado y exigía atención. Cuando Naruto conoció a Kitsune por primera vez, se negó a dejar de molestar al adolescente acerca de cómo las marcas de los bigotes de su máscara eran similares a las suyas. Después de un desagradable encuentro con algunos aldeanos borrachos, Kitsune intervino en nombre de Naruto y se simpatizaron inmediatamente después. A pesar de lo similares que eran los dos, Hiruzen reflexionó sobre cómo seguirían caminos diferentes. Kitsune fue un ejemplo perfecto de en qué se habría convertido Naruto si Danzo le hubiera puesto las manos encima. Un caparazón perfecto, letal y vacío de una persona sin nada más que lealtad al pueblo. Naruto era demasiado brillante y alegre para eso. Hiruzen estaba contento con su decisión de evitar que el niño comenzara su carrera demasiado pronto. Ya tenía en su conciencia la culpa de un niño soldado y no quería añadir otro. Echó una última mirada a la cuarta foto colgada en su pared de una mata de cabello dorado, antes de resignarse a volver al papel apilado frente a él. Capítulo 2. Un descubrimiento casual. Naruto estaba tan feliz que casi podía saltar mientras avanzaba por Konoha. En realidad nunca saltaría, no nunca, porque eso no era muy propio de un shinobi. No señor. Pero estaba tan emocionado que no pudo evitar al menos reírse. Finalmente lo había hecho. Había recorrido la biblioteca de libros de Fuinjutsu para principiantes de Jiji y ahora sostenía un nuevo libro azul bajo el brazo. Por fin podría empezar a pasar a las cosas avanzadas. Su humor se agrió un poco e hizo un pequeño puchero. Bueno, no realmente las cosas avanzadas. Jiji había dicho que todavía tenía que pasar a los libros de nivel medio, pero bueno, eso aún era una mejora. Con la determinación nuevamente en sus ojos, juró ser el mejor ninja de la aldea en Fuinjutsu, tal como lo fue el Yondaime antes que él. Aunque nunca lo admitiría, Naruto era muy consciente de su propio talento. Claro, le gustaba hablar en grande y lucharía con uñas y dientes para respaldarlo, pero cada vez que tenía que compararse con personas como Sasuke o incluso Kitsune, se sentía decepcionado de su propia habilidad. No por falta de intentos. Pasaría horas tratando de imitar lo que Nee-chan y Kitsune-san le enseñarían, pero todavía sentía que se estaba quedando corto. El hecho de que hubiera avanzado a su nivel actual de Fuinjutsu por sí solo lo hizo sonreír y llenarse de orgullo. Quedó fascinado en el momento en que puso sus ojos en ese libro en la oficina de Jiji. Todavía no sabía qué era, pero algo sobre las focas simplemente hizo clic en él. Fue emocionante encontrar finalmente algo en lo que era bueno, pero cuando supo en clase que su héroe, el Yondaime, también era un maestro de focas, fue incluso mejor. Naruto no pudo evitar reírse al recordar la cara del maestro cuando Kitsune llegó con él a la academia hace unas semanas. Nunca antes había visto el rostro de nadie ponerse tan pálido. Había olvidado qué tipo de efecto tendía a tener la presencia de Kitsune en otras personas. Siempre olvidaba lo importante que era debido a la forma en que lo trataba. Kitsune siempre se tomaba el tiempo para escucharlo y siempre se frotaba el cabello cuando se iba. Al principio le molestaba como a cualquier otro niño, pero con el tiempo se encariñó con la señal de afecto y la esperaba con ansias, aunque nunca lo admitiría. Así que ahí estaba él, sin saltar, sosteniendo su primer libro de Fuinjutsu de segundo grado bajo el brazo. Todo el tiempo ignorando las miradas enojadas y los susurros que estallarían cuando pasara. Era fin de semana e Iruka había decidido darle un poco de tranquilidad a la clase al no darles ninguna tarea. Ahora, con todo este tiempo libre, se dirigió hacia su segundo lugar favorito del pueblo. Hoy hacía demasiado calor para sentarse en la cabecera rocosa del monumento al Hokage. En cambio, se dirigió hacia los campos de entrenamiento que Kitsune le había mostrado una o dos veces. Cuando entró en el campo de entrenamiento 7, se dirigió hacia el borde opuesto del claro protegido bajo la sombra de los árboles. Siguió paseando hasta que finalmente encontró un lugar que le satisfizo y se puso en cuclillas. Apoyándose en las raíces, abrió con entusiasmo su nuevo libro. Su entusiasmo rápidamente mejoró cuando no vio nada más que una página en blanco. Tiene las cejas fruncidas por la confusión y su corazón comenzó a hundirse mientras hojeaba el resto del libro para descubrir que todas las páginas estaban en blanco. ¿Qué está pasando? Jiji no le daría simplemente un libro vacío.
Apostó que era esa nueva recepcionista. Debe haber hecho algo para cambiar las mandas. Pero ella le había parecido tan amable antes. Volvió al principio y encontró una carta pegada con cinta adhesiva en la portada interior. Naruto lo despegó lo más fácilmente que pudo sin dañar el libro y procedió a abrir la carta. Hojeó el mensaje antes de gemir y caer contra el árbol. Querido Naruto, quiero felicitarte por finalmente completar la serie de clases para principiantes. Estoy muy orgulloso de usted y me alegra ver que está adoptando un enfoque más serio en su educación. Pido disculpas por no poder entregarles su próximo volumen en persona. Me necesitan en una reunión con el Daimo de bomberos en la capital para la próxima semana. Así que Kitsune y yo no podremos felicitarte personalmente por tu logro. Kitsune también está orgulloso de ti a su manera. Tomé su gruñido cuando mencioné tu logro como una señal de aprobación. Probablemente ahora te estés preguntando por qué tu libro actual está en blanco. Considérelo una prueba. No pretendo ser un experto en focas, pero me gustaría pensar que conozco el oficio. Lo que sí sé es que todos los maestros de focas pasan por una serie de pruebas al completar cada nivel, y como a Konoha le falta bastante ese departamento, pensé en hacerte una prueba simulada, hasta que un verdadero experto pueda venir a probar tus habilidades. Tu desafío es simplemente desbloquear tu nuevo libro. Todo lo que tienes que hacer es quitar el sello de la primera página. Piense en ello como la culminación de todo lo que ha aprendido hasta ahora. Antes de que se te ocurra alguna idea en esa cabeza vacía tuya, no pienses simplemente en romper la página con el examen. Lo único que conseguirás será activar un sello de seguridad y escupir una enorme cantidad de tinta, empapándote a ti y a las páginas del libro. Sé que puedes resolver esto si te esfuerzas. Buena suerte y nos vemos pronto. Hiruzen saltó y Naruto estaba lleno de una extraña combinación de molestia y anticipación. Si bien estaba molesto porque el anciano lo engañó, también se sintió honrado de que el anciano pensara lo suficiente en él como para poder pasar esta prueba. Sin embargo, una triste comprensión se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no había traído su kit de sellado con él. Kuso, murmuró mientras se desplomaba contra el árbol. Solo había planeado hojear el libro y comprender los nuevos conceptos, antes de comenzar a tomar notas. No había pensado en traer su equipo con él. El sello que Gigi había colocado era solo un poco desafiante. Sus compañeros de clase habrían confundido la masa de manchas de tinta y símbolos con una jerga ilegible, pero para él estaba tan claro como el día. El gran sello de la página estaba dividido en 3 partes. El exterior de la esfera era un sello de doble detección que se activaba cada vez que se abría el libro. Esto significaba que cada vez que abría la tapa, el sello la reconocería y activaría los otros sellos debajo de ella. La segunda parte era un sello cuádruple dividido en 4 partes. Una para detectar cualquier rotura en la página, otra que actuaba como un sello de almacenamiento, probablemente lleno de tinta, otra que impulsaría hacia afuera lo que hubiera en el sello de almacenamiento, y una pieza final que impedía trabajar en el precinto antirrobo del nivel inferior hasta que los demás fueran atendidos. El último nivel fue el sello antirrobo, que oculta toda la tinta de las páginas del libro. También tenía una alarma cronometrada que se activaría en el momento en que alguien comenzara a trabajar para romper los sellos. Considerándolo todo, no es demasiado desafiante para él, pero no es exactamente un paseo por el parque. Esto requeriría tiempo, concentración y todo su equipo, que había dejado en casa. No resignado a perder su día en el campo de entrenamiento, se metió el libro bajo el brazo y dobló cuidadosamente la carta en su bolsillo, antes de partir hacia el bosque. A Naruto le encantaba explorar, aunque los Anbu nunca se lo permitieron cuando era pequeño. Entendió por qué no lo dejaban ir. No se puede dejar que un niño pequeño se vaya solo, pero su actitud obstinada nunca le permite renunciar a ese deseo de simplemente ver lo que hay ahí fuera. La primera vez que vino aquí, se emocionó mucho al descubrir la multitud de kunai y shuriken usados que cubrían el campo de entrenamiento. Cuando se aventuró más profundamente en el bosque, solo descubriría más y más kunai alojados en las ramas de los árboles y marcas de quemaduras dejadas por técnicas de fuego lanzadas hace mucho tiempo. Naruto ya había recogido la mayoría de las cosas que quedaban por ahí.
No le gustaba especialmente usar herramientas parcialmente dañadas, pero no era exactamente una elección. Con los precios que le cobraban los dueños de las tiendas, era mejor recurrir a los suministros que encontraría en los campos de entrenamiento. Hoy, Naruto se encontró viajando cada vez más hacia el bosque de lo habitual, con la esperanza de encontrar algún kunai o shuriken que quizás se haya perdido antes. Después de unos 45 minutos de caminata sin resultados, estaba listo para regresar a casa para desbloquear su nuevo libro. Cuando se dio la vuelta para irse, un destello de luz del sol llamó su atención. En lo alto de un árbol a su derecha, podía distinguir el brillo metálico del mango de un kunai. Naruto sonrió para sí mismo mientras dejaba su libro y comenzaba a trepar por el grueso baúl. Lentamente avanzó poco a poco por la corteza, hasta que finalmente pudo pararse en la rama ancha y verlo bien. La hoja estaba enterrada hasta la empuñadura dentro de la corteza. Naruto agarró el mango, que era más grande en comparación con los otros kunai que había usado, y tiró con todas sus fuerzas. Después de 3 o 4 tirones, finalmente logró arrancar la hoja solo para descubrir algo diferente. ¿Qué diablos es esto? La hoja no tenía la forma de un kunai normal. Parecía tener 3 puntas que salían disparadas del mango. Hablando de eso, nunca había sostenido un kunai con un mango tan voluminoso. Oh, hombre, la cosa debe estar rota, hizo un puchero para sí mismo y se dispuso a tirarla, cuando vio algo en el mango. Naruto no era un experto, pero ciertamente reconocía una fórmula avanzada cuando la veía. Pasó la mano por el mango, frotando la compleja fórmula que nunca antes había visto. Sus ojos recorrieron el kanji y no pudo entenderlo. Con su conocimiento limitado, solo podía recoger fragmentos. Esto era más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto en sus libros. Era algo desconocido, y eso le provocó un escalofrío estimulante por la espalda. Ahora bien, esto era lo que él consideraba un desafío. Si bien el sello de Hiji era complicado para un principiante promedio, lo resolvería en 15 minutos, tal vez 10 si realmente lo presionaban. Eso sería muy fácil considerando que el sello de seguridad estaba programado para colapsar después de 1 hora. Esto era algo nuevo y posiblemente le llevaría años descubrirlo. Nunca retrocede ante un desafío, arrojó el kunai al aire, gustándole cómo se sentía en comparación con los demás, antes de tomar una decisión. Una gran sonrisa apareció en su rostro mientras lentamente bajaba del árbol. Cogió su libro y comenzó a regresar a la aldea, sin dejar de mirar la misteriosa fórmula del extraño kunai. Capítulo 3 Primeros pasos 2 años después el niño rubio de 10 años estaba sentado en medio del claro, moviéndose con tanta precisión como podía. Lenta y dolorosamente, tejió y pasó el pincel por el pergamino, dejando trazos suaves y limpios a su paso. Bajó el brazo para dar el golpe final y lentamente comenzó a dibujar el kanji final, mientras bombeaba un flujo de chakra tan constante como podía. Finalmente, terminó y contempló su trabajo, dejando escapar un suspiro de alivio. Una sonrisa estalló en su rostro. Abrió la boca para gritar, ¡Yata! Solo para que el sello explotara en su cara, haciéndolo patinar hacia atrás varios metros. Oh, fue todo lo que el niño pudo gemir, mientras intentaba sentarse. Le dolía toda la parte delantera del cuerpo y sus gafas estaban empañadas de hollín. Intentó limpiarlos con el dorso de sus manos, mientras se reprendía mentalmente. Había dejado la punta de su pincel en la página. Cuando se excitó, una oleada de chakra recorrió su cuerpo y, por extensión, a través del cepillo y dentro del sello, desencadenándolo. Murmuró una maldición mientras arrastraba su cuerpo dolorido fuera del claro hacia la fresca sombra de la línea de árboles. Se reclinó contra el árbol e hizo una mueca mientras inspeccionaba el daño. Tenía las manos de un rojo brillante y ya se estaban formando varias ampollas. Podría haber sido peor. Se estremeció al recordar la primera vez que intentó hacer una etiqueta explosiva. Por supuesto, lo había puesto mucho más alto de lo que debería en un primer intento. La parte delantera de su camisa se había quemado y la carne de sus manos y pecho había sido completamente quemada. Ese había sido un día muy desagradable en el hospital debido a su cuerpo dolorido y la reprimenda que recibió del Hokage.
Kitsune había pasado por allí y le había regañado en silencio, lo cual era aún peor. Su aura y su mirada lo habían hecho sentir aún más culpable que cuando Iruka llegó. Viendo que ahora era un buen momento como cualquier otro, decidió pedir un descanso, al menos hasta que sus manos dejaran de sentir como si hubiera agarrado un trozo de metal caliente. Cerró los ojos y disfrutó la sensación del viento corriendo por su rostro. Seguro que últimamente estaba cada vez más ocupado. Apenas tuvo tiempo para apreciar pequeños momentos como este. Había tantas cosas que tenía que hacer. Tenía que mantener el ritmo con sus estudios de Fuinjutsu. A estas alturas, estaba aproximadamente a la mitad de los libros de clase media. También tenía que estar al tanto de las lecciones que Kitsune y Nee-chan le habían enseñado. Luego, tenía sus propios proyectos secretos, que ocupaban la mayor parte de su tiempo y eran extremadamente difíciles. Tenía un proyecto reservado para ayudar a Nee-chan con su problema especial y otro para descubrir el secreto de su misterioso kunai que había encontrado en el bosque. Distraídamente sacó dicho kunai de su bolsillo y miró el mango por lo que pareció ser la millonésima vez. Había progresado mucho descifrándolo. Bueno, de todos modos hay mucho progreso para un principiante. Sabía que la cosa era complicada cuando la encontró por primera vez, pero ahora que estaba en la mitad de la clase media, estaba empezando a comprender verdaderamente la complejidad de la fórmula del sello. Cuando empezó, todo era simplemente un lío complicado que le hacía girar la cabeza. Entonces, hizo lo que Kitsune le había enseñado a hacer ante un problema: descomponerlo y resolverlo por partes. Después de usar un sello de copia y expandir la fórmula a una hoja más grande, quedó estupefacto por la complejidad de la misma. Apenas había atravesado una cuarta parte del sello y todavía apenas tenía sentido. Todo lo que había podido descifrar hasta el momento era que tenía algo que ver con un intercambio igual de materia y energía. Lo habría confundido con un sello de almacenamiento si no fuera por la falta de indicadores claros que se encuentran en todos los sellos de almacenamiento sin importar su tamaño. Eso, más lo densa y complicada que era la fórmula, le llevó a creer que tenía que ser algo más. Sin embargo, sus calificaciones habían comenzado a bajar seriamente debido a que dedicaba su tiempo libre a su propio progreso. Su Bunsin todavía era un desastre y no importaba lo que hiciera, simplemente no podía entenderlo. Sin embargo, esto solo lo hizo más decidido a mostrar todo lo que podía hacer con su Fuinjutsu durante el examen para que pasaran por alto su pobre Bunsin. Sin llegar a ninguna parte desentrañando el misterio del extraño kunai, suspiró y lo guardó en su bolso antes de abrir su último libro y esperar a que sus manos sanaran. Cerca de la esquina trasera oeste del complejo del clan Hyuga estaba la biblioteca del clan. Era un edificio que se elevaba sobre el resto del complejo, con múltiples niveles por encima y por debajo del suelo. El primer nivel contenía un área de lectura brillantemente iluminada con información y recursos básicos a los que podía acceder cualquier miembro del clan. El piso debajo fue designado específicamente para los miembros de la rama. Si bien tanto los miembros de la rama como la familia principal podían acceder a este nivel, el que estaba directamente debajo estaba estrictamente reservado para las familias de la casa principal. Debajo de ese nivel había un nivel aún más pequeño reservado solo para los miembros de la familia principal que estaban directamente relacionados con el jefe del clan. En la esquina trasera del primer piso estaba sentada una joven de ojos color lavanda. Estaba acurrucada sobre un cojín de almohadas, leyendo otra historia más que relataba el triunfo de la casa principal sobre otro clan durante los tiempos anteriores a las aldeas ocultas. A Hinata le encantaba leer. Cuando era más joven, su madre le leía durante horas y horas. Su voz tranquilizadora siempre la tranquilizaba y la adormecía. Le encantaba este lugar debido a su atmósfera tranquila y su distancia de la mayor parte del complejo. Cada vez que se enojaba o decepcionaba de sí misma, se retiraba dentro de las paredes de la biblioteca y hojeaba libro tras libro para ignorar el dolor. Si bien la mayoría del contenido de la biblioteca involucraba técnicas Hyuken e historia del clan, también había poemas e historias elaboradas por miembros del clan. Le encantaba especialmente la poesía de la sección de la sucursal. Estaban llenos de tanta pasión y emoción que era raro verlos dentro de los muros del clan.
También la entristecieron, ya que eran otro recordatorio de la dura división que la foca del pájaro de jaula estaba causando en la familia. Cerrando otra historia embellecida de una Victoria Yuga, la niña de 10 años regresó al segundo nivel para devolverlo a su lugar. Hoy la biblioteca estaba casi vacía. A medida que avanzaba la noche iba creciendo y la mayoría de la gente se había ido yendo poco a poco. Le gustaba quedarse todo el tiempo que la bibliotecaria le permitiera, antes de verse obligada a regresar a la casa. Pasó la mano por las estanterías de madera mientras caminaba por el pasillo donde había recogido su libro. Al encontrar su lugar, felizmente lo dejó en su lugar y se giró para irse. Mientras comenzaba a dirigirse hacia las escaleras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio la vuelta escaneando la habitación en busca de alguien más. Ella comenzó a temblar porque no había nadie a la vista. Podría haber jurado que había oído un susurro y que había estado incómodamente cerca de ella. Con las manos temblorosas, se obligó a hacer un sello y a activar su Byakugan. El mundo se desvaneció en blanco y negro mientras miraba entre las estanterías. Efectivamente, todo el piso estaba vacío. La única persona que permanecía en el edificio era todavía la bibliotecaria sentada en su escritorio, pisoteando papeles. Su cabeza le decía que subiera corriendo las escaleras, pero sus pies estaban firmemente plantados en su lugar. Sintió un ligero tirón en el estómago y lentamente comenzó a caminar más profundamente en la habitación. Continuó profundizando más y más, hasta que se encontró parada en la entrada cerrada al tercer subnivel, que estaba reservado solo para la familia directa del jefe del clan. Todo su cuerpo temblaba y quería huir, pero se armó de valor y pensó en una joven rubia aventurera antes de tomar determinación. Al pasar por la puerta, su mano pasó sobre el sello designado para detectar y activar el sello del pájaro jaula, y su mano inconscientemente se llevó la frente a su frente. Agarró una vela de la pared y la encendió con un jutsu de fuego de bajo nivel. Nada especial, solo algo que se enseña en la academia para ayudar a encender fuegos en las misiones. Bajó las escaleras y abrió con un chirrido la puerta de madera del piso inferior. Honestamente, esta era la primera vez que se aventuraba aquí y le sorprendió lo pequeño que era en comparación con el resto del edificio. Aunque tenía acceso a él, nunca había tenido ganas de bajar aquí. La atmósfera que excluía simplemente le recordaba demasiado al consejo. Había menos pergaminos en este piso, pero todavía estaban perfectamente organizados y apilados en los pocos estantes que había. La sala estaba llena de técnicas Hyuken secretas y restringidas conocidas solo por los jefes del clan y versiones no editadas de la historia del clan. Mientras se aventuraba entre los estantes, vio un pergamino bastante grande sobre un pedestal. A diferencia de muchos de los otros pergaminos aquí abajo, este no tenía telarañas ni polvo. Había muy pocas personas con acceso a este piso, y ninguno de ellos habría venido aquí con la limpieza en mente. Eso estaría debajo de su estación. Ver uno en condiciones tan limpias la sorprendió. Pasó la yema del dedo por el kanji de tigre mientras sentía el mismo escalofrío de antes. Giró la cabeza y vislumbró el brillo más tenue que desaparecía detrás de una puerta de madera al final de la habitación. Tentativamente caminó de puntilla centímetro a centímetro hasta la puerta. Extendió sus dedos temblorosos y tocó la manija de la puerta. Hinata, su espalda se estrelló contra la puerta y su Byakugan cobró vida, lanzándose por toda la habitación. Nada. Aún nada. Su corazón latía a ritmo acelerado y cada instinto le decía que corriera, pero poco a poco reprimió ese sentimiento y desactivó sus ojos. Ella iba a seguir adelante. Ella simplemente tenía esta extraña obligación de continuar. Respirando profundamente, abrió la puerta con un chirrido y se asomó al interior. Incluso cuando asomó la vela por la puerta, apenas podía ver nada. Se deslizó por el pasillo de piedra antes de entrar en una pequeña habitación redonda. Estaba completamente oscuro y el aire se sentía frío y húmedo. Miró hacia el techo y se sorprendió al no poder verlo. Levantando su vela lo más alto que pudo, apenas iluminó las paredes de la habitación. Bajó la vela con cuidado y saltó un poco hacia un lado mientras la cera caliente goteaba por su costado. Mientras inclinaba la vela para que goteara el resto de la cera derretida, se dirigió hacia las paredes.
Cuando finalmente estuvo a la vista, se sorprendió al descubrir una roca blanca con extraños grabados. Pasó la mano por una de las ranuras y comenzó a caminar hacia su derecha. Siguió el recorrido circular de las paredes y se sorprendió al descubrir que la extraña piedra abarcaba toda la habitación, excepto la entrada. Se elevó aproximadamente 2 pies por encima de su cabeza, y apenas distinguió los contornos descoloridos de algo en las paredes. Mientras miraba hacia el suelo, notó un punto en el centro donde la arena había sido removida. Parecía como si alguien o muchas personas hubieran estado en ese lugar exacto. Caminó vacilante hacia el centro y miró hacia la pared opuesta al pasillo. Lentamente, levantó la mano debido a algún impulso desconocido y activó su Byakugan. En un instante, toda la habitación fue visible y eso la abrumó. La pared de roca pareció iluminarse y las marcas previamente ilegibles la bombardearon con información, la mayor parte de la cual no entendía. Las paredes sobre las rocas mostraban antiguos murales y pinturas de personas que se parecían a los Hyuga orando y custodiando un gran círculo blanco en el cielo. Su mente estaba llena de frases e imágenes, la mayoría de las cuales no podía comprender. Incluso en su estupor, pudo captar 1 o 2 frases de la pared, como la voluntad del pueblo de la luna y su deber de proteger. Hinata estaba confundida y fascinada al mismo tiempo. Esto no se parecía a nada que ella hubiera visto jamás. Fue hermoso. Fue estimulante. Fue aterrador. Se quedó helada cuando finalmente notó que ya no era la única en la habitación. Lentamente se giró para ver una figura blanca y borrosa parada en la salida del pasillo. Se le cortó el aliento y empezó a alejarse de la figura. Con cada paso que daba, se acercaba más. Sintió su espalda presionar contra la pared de piedra y se hizo un ovillo. La figura borrosa y con cuernos emitió sonidos incomprensibles mientras avanzaba hacia ella. Cerró los ojos y se tapó los oídos mientras solo recogía pedazos. Las lágrimas le picaron la cara mientras temblaba de miedo. ¡Ayuda! Por favor. Déjenme en paz. Hinata. Sus ojos se abrieron de golpe y su padre irrumpió en la habitación directamente a través de la figura, disipándola. Él se agachó frente a ella y ella se arrojó sobre él. Él hizo una mueca por lo fuerte que ella estaba agarrando su cuello mientras él colocaba sus brazos alrededor de su espalda. Estaba temblando vigorosamente y murmurando algo sobre un fantasma. Y así había estado más que sorprendido. Anteriormente, había querido hablar con Hinata sobre su entrenamiento, cuando descubrió que nadie en el complejo sabía dónde estaba. Por lo general, esto solo significaba que estaba escondida en la biblioteca, pero cuando llegó, no pudo encontrarla por ningún lado. Mientras otros lo ayudaban a buscar, activó su Byakugan para descubrir una gran cantidad de chakra que emanaba de la habitación secreta principal de la familia. La cantidad de chakra que irradiaba la habitación era casi cegadora. Se obligó a atravesarlo y logró ver la silueta de su hija parada en medio de la habitación. Corrió a través de los niveles de la biblioteca y atravesó el último piso para ver a su hija acurrucada en el suelo gritando pidiendo ayuda. Él mismo había estado en esta habitación intentando descifrar el anillo Hyuga sin éxito, al igual que todos los jefes de clan antes que él. En toda su investigación y experiencia personal, nunca antes había visto ni oído que sucediera algo así. Lejos de los ojos de los mayores y del resto del clan, y así se tomó un raro momento y dejó que sus emociones se mostraran, mientras sostenía a su hija en sus brazos y trataba de calmarla. Le pasó la mano por el pelo y hacia atrás en un intento de calmarla. Hacía años que no la cargaba así. Se levantó del suelo y lentamente comenzó a sacarla de la cámara. Pasarían semanas antes de que Hinata encontrara el coraje de regresar a la biblioteca. Todo un año antes de que finalmente estuviera dispuesta a volver a ese nivel por sí misma. Mientras su padre se la llevaba, Hinata le apretó el brazo y enterró la cara en su hombro. No sería hasta la mañana siguiente que descubriría el pequeño pergamino apretado en su mano. Las pocas palabras que había comprendido de la figura resonaron en su mente. Esto es solo el comienzo. Ármate de valor. Tus primeros pasos debes darlos a tu propio ritmo.
Capítulo 4 Reflexiones inquietantes. Ahora, ¿alguien puede decirme el nombre de la unidad del país tierra a la que se le atribuye el mayor daño a lo largo de la frontera del país hierba y fuego durante la Tercera Guerra Shinobi? Los ojos de Iruka vagaron por el salón de clases mientras la mano de Sakura se elevaba en el aire. Sí, Sakura. La colonia carmesí, respondió ella. Correcto. Ahora, ¿quién puede decirme por qué este grupo en particular tenía este nombre? Esta vez las manos de Sakura y Shino estaban en el aire. Iruka asintió con la cabeza a Shino, quien respondió con su voz monótona. Este título se debió a su control de Solenopsis mandibularis, u hormigas de fuego, a través de un contrato de invocación. Muy bien, Shino. Sí, Crimson Colony era un grupo muy temido dentro del ejército de Iwa debido a sus muy útiles invocaciones. Podían convocar hormigas que variaban en tamaño, desde la pequeña variedad que tenemos en casa hasta hormigas del tamaño de perros pequeños y caballos. Muchos de los estudiantes se estremecieron ante la perspectiva. La Crimson Colony usó su convocatoria para ayudar a mover tropas bajo tierra a través de un enorme sistema de túneles. Podían atravesar el campo de batalla trayendo refuerzos detrás de las líneas enemigas o alterar el terreno causando baches debajo de los campamentos enemigos. En combate cuerpo a cuerpo, eran especialmente peligrosos debido a su picadura, que liberó ácido fórmico en su presa. Cuanto más grande es la hormiga, más mortal es la concentración de ácido. Sin embargo, estas no son las razones por las que se les atribuyen daños graves en Grass Country. ¿Alguien más sabe por qué? Como era de esperar, la mano de Shino estaba en el aire nuevamente. Cuando se trataba de cualquier tema relacionado con insectos, él y su familia seguramente estarían interesados. Una especie en particular entre ellos podría elevar su temperatura central a 2000 F, lo que los haría brillar de color blanco. Marcharían a través del país de Grass quemando acres de pasto alto, lo que dificultaría que las fuerzas enemigas ocultaran sus movimientos y para los ocupantes del país. Para ayudar a ambos lados. Muy bien, Shino. Ahora, supongo que también puedes contarme los inconvenientes de esto. Shino se subió las gafas y dijo. Muchos insectos como Solenopsis mandibularis toman oxígeno a través de sus espiráculos a los lados de sus cuerpos. Su capacidad para elevar su temperatura central se usó principalmente para proteger a los intrusos y atacantes de sus nidos. La táctica del país resultó contraproducente ya que el humo generado por los incendios obstruyó su tráquea dejándolas privadas de oxígeno. Por lo tanto, para completar un ataque a escala masiva, las hormigas tendrían que ser sacrificadas en el proceso. Shino terminó su discurso con el ceño fruncido. No le gustaba el desperdicio de insectos a tan gran escala. Iruka asintió cuando una mano se levantó en el aire, desde el fondo de la clase. Iruka-sensei, si no podían morir con fuego y podían salir de los Dotonjutsu simplemente cavando, ¿cómo los derrotamos? Muy buena pregunta, Shira. Bueno, como estoy seguro Shino te dirá, el corazón de todas las colonias de insectos está en su reina. Los detalles de la misión se han mantenido en secreto, pero la caída de Crimson Colony se produjo debido a la pérdida de su reina convocada. Sin ella, nuevas generaciones de insectos no podrían nacer, y las hormigas soldado machos supervivientes dejaron de responder y murieron. Ahora, ¿cómo afectó esto el rumbo de la guerra? Mientras Iruka continuaba con su lección sobre las tácticas del país tierra, Sasuke Uchiha, de 11 años, se apoyó contra la ventana, mirando perezosamente a un halcón que volaba en círculos afuera. Estaba aburrido y agradecido de que este sería su último año en la academia antes de poder graduarse. Ya había leído el material del curso y había hecho muchos esquemas sobre la clase de historia. Sinceramente, encontró la clase increíblemente aburrida. No le gustaba que lo mantuvieran encerrado. Quería salir a aprender conocimientos prácticos que le permitirían sobrevivir en el mundo de los shinobi. Pero solo podía llegar hasta cierto punto aprendiendo por sí mismo con los pergaminos de taijutsu y ninjutsu que encontró en el distrito de Uchiha, y necesitaba a alguien que lo ayudara individualmente. Sabía que no debía intentar pasar al conjunto de pergaminos más avanzados sin ayuda.
Especialmente después del incidente cuando intentó un jutsu de fuego de clase alta que explotó en su cara, dejándolo con quemaduras y un desagradable caso de agotamiento de chakra. Tuvo suerte de que un Jounin regresaba del entrenamiento y escuchó la explosión. Una reprimenda del Hokage y del médico le había enseñado una valiosa lección. No intentar nada demasiado fuera de su alcance sin cierta supervisión. Aún así, tenía que ser más fuerte. Por lo tanto, se aseguró de tomarse su tiempo para dominar los conceptos básicos antes de pasar a los pasos avanzados. Solo podía esperar que su sensei fuera lo suficientemente capaz como para ayudarlo a cumplir sus objetivos. Hablando de eso, volvió su atención a la clase mientras pensaba con quién de ellos se quedaría como compañero de equipo. De todos sus compañeros de clase, probablemente él era el que más respetaba a Laburame. Los dos no eran amigos de ninguna manera, pero quedó impresionado por la mente calculadora y las habilidades del niño. Seguro que era callado y reservado, pero también lo era él. Era una ilusión pensar que podría salirse con la suya sin tener una kunoichi en su equipo. Estaba harto de todos ellos. Estaba harto de cada uno de ellos. Siempre desmayándose y mirándolo con los ojos donde quiera que fuera. Fue molesto. Bueno, no todos eran así. Miró por encima del hombro hacia la esquina trasera de la habitación, donde una chica de ojos blancos prestaba atención diligentemente a cada palabra de Iruka. No, el Hyuga no era como el resto. Al menos podría tolerarla. Como se podría suponer de alguien de su clan, sus habilidades de taijutsu no eran comparables a las de las otras chicas de su clase. La única razón por la que sentía que ella no era la mejor kunoichi era por sus calificaciones. Si bien no se podía negar que era inteligente, Sakura estaba por delante de ella en ese departamento. Además de eso, la calificación de taijutsu solo se basaba en el estilo de la academia y no tomaba en consideración otros factores. Lo único que le molestaba de ella era su timidez. No sabía qué tipo de situación enfrentaba en casa, pero fuera lo que fuera, obviamente la había convertido en la persona retraída que era. Las únicas veces que la vio salir de su caparazón fue cuando, Naruto. Presta atención. Gritó Iruka mientras lanzaba su tiza, clavando a Naruto en la frente. Oh, Iruka-sensei, dijo arrastrando las palabras en un gemido, no hice nada. Ese es el problema, respondió Iruka mientras subía el escalón hacia su fila. ¿Qué es esto? Preguntó recogiendo las notas de Naruto. En el papel había un garabato mal dibujado de lo que parecía ser Naruto con un kunai en la mano mientras volaba hacia un grupo de grandes hormigas de dibujos animados en llamas. Sasuke solo pudo poner los ojos en blanco cuando Iruka comenzó a ir por la tangente sobre tomar buenas notas. Mientras desviaba su atención del dúo en disputa, vio a Hinata en un rincón apenas controlando su risa por las travesuras de la rubia. Sí, él era el único por quien ella encendía. Era extraño para él ver a la única chica en su clase que no estaba perdidamente enamorada de él aparentemente prestando atención al último de la clase. Bueno, ya no podía llamarlo así. Aunque nunca dejaría de llamarlo así solo para poner de los nervios al chico rubio, Sasuke tenía que admitir que Naruto ya no ocupaba esa posición. Ese título se debió únicamente a sus pésimas calificaciones y al maltrato por parte de los profesores. Sasuke no estaba ciego. Había visto a lo largo de los años cómo los maestros y los aldeanos habían rechazado y condenado al ostracismo al niño. Eran tontos. Sasuke sabía de primera mano que Naruto no era tan estúpido como otras personas creían que era. Al principio no podía creer lo que veía, pero sucedía que Naruto podía encontrarse todos los días durante el almuerzo leyendo un libro. Como ninguno de los otros niños le permitía sentarse con ellos, decidió sentarse solo debajo del árbol en la esquina del patio. Un día, Sasuke había estado visitando la biblioteca Shinobi, cuando se encontró con los mismos libros que el Dobe siempre llevaba consigo. El color verde y el diseño en espiral de la portada no podían confundirse con nada más. La curiosidad lo venció cuando agarró el volumen más cercano del juego y lo abrió. Para decirlo sin rodeos, no podía entender ni una palabra. Le sorprendió, por decirlo menos, que el supuesto último muerto estuviera estudiando lo que muchos consideraban la más compleja de las artes shinobi.
Quería deshacerse de todo el asunto como una estratagema del bromista para parecer más inteligente, pero un día, había visto de primera mano lo que el rubio podía hacer mientras lo veía sellar la bolsa de compras de una anciana para ayudar a aligerar la situación. Su carga. No, puede que Naruto no sea la persona más brillante, pero en lo que respecta al sellado, Sasuke podía decir que era algo especial. Después de su sorpresa inicial y una pequeña punzada de celos, rápidamente se lo quitó de encima. Deja que ese idiota tonto se entrometa con las focas. En primer lugar, nunca habían interesado realmente a Sasuke. Lo que realmente molestaba a Sasuke del rubio no era ni su actitud con las focas ni su tendencia a perder el tiempo. No, lo que realmente le molestaba era lo mucho que el rubio le recordaba a Shisui, el amigo de su hermano mayor. Esto no se debía solo a que siempre se los podía encontrar sonriendo y tenían una personalidad bromista. Lo que realmente lo sorprendió fue lo rápido que era el rubio. Ahora, Kiba era rápido. Era uno de sus puntos fuertes y esencial para su estilo de lucha salvaje. La velocidad de Naruto avergonzó a la suya. No sabía cuándo empezó a ocurrir el cambio, pero ahora en realidad estaba empezando a encontrarlo desafiante cuando entrenaba con el rubio. No por su estilo de lucha. Kami no. El estilo de lucha de Naruto era simplemente patético. En su mayor parte luchó como un luchador sin cuartel. Hubo destellos ocasionales de movimientos y técnicas que desconocía, pero parecía que simplemente estaba aprendiendo un estilo y tratando de incorporarlo o simplemente no era muy experto en él todavía. Fue obvio cuando intentó mal incorporar el estilo de Taijutsu de la academia en lo que sea que estuviera intentando, y todo resultó en un gran desastre. Pero la gran velocidad del chico compensó su ineptitud en la técnica. Era incluso más rápido de lo que era, aunque se resistía a admitirlo. Además de eso, el tipo simplemente no sabía cuándo quedarse abajo. Cada vez que lo golpeaban, simplemente rebotaba como si nada lo hubiera golpeado. Las únicas veces que Naruto estuvo remotamente cerca de vencerlo fue porque el rubio lo cansaba. Lo que mantuvo a Sasuke en la cima fue su precisión y técnica que había pasado horas perfeccionando. Naruto simplemente telegrafió demasiado sus movimientos, lo que facilitó la explotación de su debilidad. Sasuke recordó una sesión en particular, cuando Naruto finalmente pudo superar su guardia y darle un golpe limpio en la mandíbula, tirándolo hacia atrás. El rubio había estado tan sorprendido y extasiado que Sasuke pudo recuperarse fácilmente y responder al golpe de Naruto con 2 golpes en el estómago y una patada en la cabeza. El niño cayó de espaldas tratando de recuperar el aire que le había quitado. Mientras se tambaleaba en el suelo, Sasuke distraídamente se frotó la mandíbula. En realidad eso había dolido mucho. Antes de que el rubio pudiera levantarse y tomar represalias, Iruka intervino nombrando a Sasuke vencedor. Naruto refunfuñó pero extendió la mano cuando Iruka le pidió que hiciera el sello de reconciliación. Sasuke le devolvió el gesto y le sonrió. No había sido una de sus sonrisas arrogantes, sino más bien una sonrisa de reconocimiento. De hecho, le había dado un golpe limpio por primera vez y lo había hecho sin recurrir a ningún truco. Lo había hecho únicamente con su propia habilidad en Taijutsu. El rubio se había sorprendido por el mensaje oculto y le devolvió una de sus raras sonrisas de agradecimiento. Sasuke nunca pudo descubrir cómo el rubio había logrado llegar tan rápido. Su orgullo le impidió simplemente preguntarle al niño cómo lo había hecho. Incluso si supiera en el fondo que Naruto era mejor de lo que parecía, preferiría quedar atrapado en medio de un mar de fanáticas rugientes que pedirle ayuda al último muerto. La idea le hizo estremecerse. Supuso que podría ser algo peor que tener a la rubia como compañera de equipo. Al menos le apasionaba un tema poco común en el mundo shinobi. Al menos sería mejor que ser emparejado con Aruno o Yamanaka. Se estremeció de nuevo cuando volvió a centrar su atención en la ventana. Observó al pájaro volar sobre su cabeza mientras comenzaba a pensar en el regimiento de entrenamiento que comenzaría cuando la clase finalmente terminara.